Buenas tardes, Julia Navarro. Hola, buenas tardes. Yo me alegro de que ya estés, pues muy bien, porque bueno, al principio del ciclo de condición literal tenías que venir, pero bueno, la gripe te jugó una mala pasada, ¿no? La gripe me jugó una mala pasada y me tuvo fuera de juego. Y desgraciadamente no pude venir cuando estaba previsto que viniera. Julia, yo pienso que voy a ser un poquito la envidia de tenerte aquí tan cerca, aunque luego todos los castellonenses que quieran venir a escucharte y por supuesto hablar contigo tienen ese foro estupendo del Salón de Actos, pero una escritora como tú, tan leída y encima con tanto público fiel a ti. Bueno, la verdad que yo tengo mucha suerte porque es verdad que tengo lectores muy fieles. Pero yo nunca doy nada por hecho. Yo cada vez que saco un libro tengo la sensación de que parto de cero, de que vuelvo a empezar. Uno se la juega libro a libro. El hecho de haber tenido éxito con libros anteriores no te garantiza que lo tengas en el siguiente. De manera que es mejor no despegar los pies de la tierra, ser un poco humilde y salir con cada libro a intentar volver a convencer a los lectores de que merece la pena que te lean. Julia, a ti, tú desde pequeñita pues estabas muy acostumbrada a saber qué era el periodismo y a saber qué era escribir libros, porque bueno, pues tu padre era Felipe Navarro, ¿no? Yale, conocido por todos. Y bueno, qué decir de Yales, y como digo, pues sin embargo, un todoterreno. Sin embargo, yo no he sido periodista ni escritora tanto por mi padre, sino yo creo que por la influencia seguramente de mi profesora de literatura en el bachillerato. Siempre hay un maestro que realmente hace que te entusiasmes con una asignatura, y en este caso yo tuve una profesora que logró que todos nos entusiasmáramos, todos los que asistíamos a sus clases nos entusiasmáramos por la literatura, de manera que yo no quiero dejar de reconocer esa influencia y ese amor por la literatura que a mí también fueron capaces de inculcarme en la escuela. Evidentemente el tener un padre periodista, un padre que también escribía libros, bueno, pues eso está ahí, pero los hijos no siempre siguen los pasos de los padres. Además, ya tenemos que decir que Yales era un periodista rompedor con Tico Medina, porque con ellos, bueno, a mí Livia también escribían de una forma muy diferente, pero lo que es más, bueno, y también hacía las entrevistas de un modo muy diferente muy a como... diferente. Sí. Bueno, cuando se habla del nuevo periodismo, el nuevo periodismo norteamericano, yo siempre digo que el nuevo periodismo es lo que hicieron gente como mi padre hace tantos años, es decir, muchísimos años antes de que incluso se hiciera en Estados Unidos. Ese lenguaje, esa forma de buscar la noticia, de contar las cosas que pasaban, de contar la realidad de otra manera, bueno, crearon escuela realmente. Cierto, y tuvimos la suerte de tener aquí a Tico Medina y la verdad es que un encanto. Periodista, tú también, que bueno, has vivido una época dorada como fue la transición. Y eso te llevó a escribir, aparte de los diarios, hablar por la radio, etcétera, libros, ensayos también. Sí, bueno, antes de escribir novela, yo he escrito otro tipo de libros. Escribí mi primer libro, se llamaba Nosotros la transición, y era un libro en el que contaba cómo habían sido aquellos años. Luego he escrito otros, Señora Presidenta, La izquierda que viene, en fin. Pero eso es como parte del trabajo. O sea, yo siempre he considerado que mis libros sobre la política eran como una continuación del trabajo de periodista. El salto a la novela sí que es un salto a un mundo realmente diferente, porque aunque hay vasos comunicantes entre el periodismo y la literatura y la narrativa, al final son cosas realmente diferentes. Bueno, tenemos que decir que empezaste en la transición, que escribiste sobre todo, Señora Presidenta, las mujeres desde la Primera República hasta Ana Botella. Has seguido en el último libro que escribiste, fue pues de Zapatero. Ahora eso lo has dejado ya. Sí, no, hay un momento cuando yo empecé a escribir novela en el que pongo un punto y aparte, y ese punto y aparte es absolutamente definitivo. Es decir,
Yo ya no ejerzo el periodismo, por lo menos aunque escribo artículos de opinión y tengo algunas colaboraciones, pero ya no ejerzo el periodismo. Yo ya, digamos, me he retirado del periodismo y ahora me dedico exclusivamente a escribir novelas, de manera que yo creo que en la vida bueno, vas viviendo diferentes etapas y yo he cerrado una etapa de mi vida, una etapa que fue magnífica, en la que tuve la suerte como periodista de contar en primera fila cómo se estaba haciendo una constitución, cómo estábamos pasando de un régimen a otro, la conquista de las libertades, la elaboración de los estatutos. Es decir, fue una época realmente apasionante para una jovencísima periodista que abría los ojos al mundo del periodismo y al mundo de la vida en general. Pero bueno, son puertas que uno va cerrando. Sin embargo, yo, si no lo he entendido mal, creo que el detonante para que tú escribieras esa novela, la primera, te lo dio un titular de un periódico, de un periódico, ¿no? Sí. Yo estaba un verano con mi hijo en la playa y estaba un poco desesperada porque, claro, los niños nunca encuentran el momento de dejar de jugar en la playa, y yo al final terminé leyéndome los periódicos que llevaba del derecho y del revés, y terminé leyendo los obituarios, y en uno de ellos encontré una noticia del fallecimiento de un científico, un microanalista forense, Walter Macron, un hombre que había puesto bajo su microscopio la sábana santa de Turín. Y venía una pequeña historia de la controversia que hay sobre si es auténtica, sobre si es falsa, y aquello me inspiró lo que fue mi primera novela. Pero yo escribí una novela, no hice un trabajo de investigación ni mucho menos, sino fue una novela, era un thriller, y que bueno, ni en mis mejores sueños podía imaginar que se iba a convertir en un fenómeno editorial. La forma de narrar y de crear esos personajes, siempre han dicho que eres casi especialista pues en recrear historias y personajes que cuentan historias, ¿no? La verdad que mis tres primeras novelas tenían un poco más el sello de thriller, eran novelas más rápidas, y sin embargo las dos últimas son novelas fundamentalmente de personajes. Es decir, yo doy un giro con Dime quién soy, con mi anterior novela, ese giro lo continúo con mi última novela, con Dispara ya estoy muerto, entre otras cosas porque yo creo que hay que ir creciendo, que uno no puede escribir siempre de la misma manera ni contar las historias de la misma manera. Pero mis tres primeras novelas quizá tenían otro tono, y estas últimas tienen un tono muchísimo más intimista. Como tú dices que son etapas de la vida, no sé si preguntarte en cuál te encuentras mejor, porque se supone que estarás mejor en esta. Bueno, toda etapa tiene sus momentos positivos y bueno, ir escribiendo, ir cambiando, ir sintiendo la necesidad de contar las historias de otra manera, lo que significa es que es un proceso siempre de madurez, ¿no? de que intentas mejorar. Yo estoy muy contenta en mis tres novelas anteriores. La primera la tengo especial cariño, La Hermandad de la Sábana Santa, porque es la que me abrió la puerta a un cambio de vida, de manera que siempre le estaré muy agradecida a esa novela, que era un thriller, y era un thriller que tuvo un éxito enorme, no solamente en España, sino que era mi primera novela y la vendimos en 30 países, se tradujo a 30 idiomas, de manera que para mí siempre será una novela muy, muy, muy especial. Pero luego yo he sentido la necesidad de contar las historias de una manera en la que los personajes tengan un mayor peso. Y eso es lo que he hecho en estas dos últimas. Son sobre todo novelas de personajes que yo subo a un escenario, pero en ese escenario lo importante es lo que les pasa a ellos, no la escenografía. En la primera novela de estas, tu segundo ciclo, vamos a decir, pues el que cuenta la historia es un periodista, ¿no? Que investiga. En cierto modo, pues un poco te ves reflejada tú también, o por lo menos tienes ese oficio. Bueno, para mí, claro, es un recurso muy cómodo utilizar la figura de un periodista para contar una historia. Entonces, Guillermo es como si fuera un hijo mío realmente. Entonces, sí es verdad que Guillermo es un personaje que yo creé y que tiene algunos de los valores que yo defiendo y en los que yo creo dentro del periodismo.
Y sin embargo, en las otras, que más thriller, como tú decías, pues personajes, bueno, en todas la verdad que son unos personajes que si los ves, todos tienen, bueno, pues unas historias que contar tremendas, ¿no? Sí, tremendas. Yo siempre construyo personajes muy poliédricos, muy llenos de claroscuros. No me gustan los personajes lineales. Entonces, lo que me gusta es contar historias en que los personajes sorprendan al lector, pero al mismo tiempo el lector se sienta reflejado en esos personajes, porque son personajes que de alguna manera simbolizan las grandes pasiones que dominan al ser humano: el amor, el odio, la ira, la generosidad, es decir, todos esos elementos que van conformando la vida de los seres humanos, y que yo lo que hago es que afloren en mis personajes. Julia, ¿y todos esos personajes alguna vez se te han revelado? Quiero decir, no les dejo. No, por eso, porque es no que les dejo, no. Es que tiene una fuerza tremenda Yo, a la hora de escribir. cuando me siento a escribir mis novelas, ya sé cómo empiezan, cómo terminan, y sé lo que van a hacer los personajes. Cosa que el lector no sabe en ningún momento. No, el lector no, porque además yo siempre procuro que haya una sorpresa al final. Claro. Siempre procuro sorprender es decir, hago ese juego con el lector de darle una sorpresa al final. Lo he hecho con todas las novelas, lo hago también con esta, por ejemplo, con Dispara, yo estoy muerto. Es una novela en que el lector no entiende el título de la novela, Dispara, yo estoy muerto, hasta la última página, en la última frase. Entonces de repente entiende el por qué la novela se llama así. Bueno, pues es un guiño, son juegos que hago con el lector. La verdad es que es una trayectoria la que tienes, que poquito tiempo de un libro a otro. No, poquito no tan poquito. Estos últimos 3 años. Vamos a ver, este libro tardé 3 años en escribirlo, el anterior otros 3, el anterior 2. Vamos a ver, es que mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, entre que yo la escribí y se publicó, pasó tiempo. Entonces yo ya estaba escribiendo la segunda, cuando todavía no sabía ni siquiera si se iba a publicar la primera. Entonces las que están más juntas son las 2 primeras. Las siguientes siempre, lo mínimo que las ha separado ha sido 2 años, 2 años y medio. Pero también tenemos que decir que en estas tus novelas pues hay circunstancias que salen siempre, o casi siempre, ¿no? Esos personajes se mueven entre la guerra civil, algunos. Bueno, la no, en La Hermandad de la Sábana Santa no hay guerra, no, es decir, es hay un enigmas. thriller, hay enigmas, y ahí no hay, es decir, no hay ni Segunda Guerra Mundial, ni Primera, ni nada por el estilo. En las siguientes es verdad que está la historia, porque mis novelas son siempre novelas que transcurren en el siglo XX. Hay gente que dice, ¿usted escribe novela histórica? Digo, no, yo no escribo novela histórica. Todas mis novelas transcurren en el siglo XX. Otra cosa es que de repente haya una mirada, pero una mirada muy rápida al pasado. Pero todas mis novelas transcurren en el siglo XX, que al fin y al cabo es nuestro siglo, porque el XXI lo acabamos de comenzar. Claro, el siglo XX es un siglo que está totalmente determinado por las 2 grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que son dos acontecimientos absolutamente trágicos, pero absolutamente novelables. Y en ese sentido es verdad que aparecen en mis novelas, claro. Sí, y además esos personajes, bueno, sí, la anterior, Dime quién soy yo, cierto que están todo el lector en la zozobra, y luego al final, ese final que le diste, bueno, es un personaje que podía perfectamente haber vivido. Yo intento crear personajes que sean creíbles. Es decir, y que intento contar historias que también lo sean. Es decir, que el lector, cuando está leyendo, no tenga la sensación de decir, bueno, esto es imposible, esto no ha podido suceder. A mí me preocupa siempre mucho, cuando estoy pensando en las historias, cuando estoy concibiendo el libro, que todo lo que cuento sea verosímil, y hacerme a mis personajes verosímiles. Por eso en mis novelas no hay héroes, no hay heroínas, hay gente que sufre, gente que se equivoca, gente que hace cosas terribles. Yo intento dotar a mis personajes de esa humanidad. En Dispara, yo ya estoy muerto, narras, la historia de unos pueblos que
en principio no estaban enfrentados y que ahora sí que están enfrentados, ¿no? Como son el pueblo judío y el pueblo palestino. Bueno, eso es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial no solamente cambió el mapa de Europa, sino también cambió el mapa en Oriente Medio, porque las potencias de la época, Francia y el Reino Unido, Inglaterra, se repartieron, hicieron un reparto como potencias ganadoras, hicieron un reparto del mapa de Europa, se inventaron nuevos países y se los inventaron no solamente en Europa, sino también en Oriente. Y Palestina, que había pertenecido al Imperio Otomano, que el Imperio Otomano perdió la Primera Guerra Mundial, de repente quedó en tierra de nadie. Nadie quería a Palestina, entre otras cosas, porque era una provincia absolutamente olvidada, donde no había nada, y pues en ese reparto quedó bajo mandato británico. Y bueno, o sea, no se puede entender lo que está pasando en Oriente Medio si uno no hace ese viaje a lo que significó la Primera Guerra Mundial y lo que supuso el fin del Imperio Otomano. Personajes que se mueven pues en lugares como en esta última novela, como es San Petersburgo, como es París, como Jerusalén, muy bien. Y bueno, de San Petersburgo es la infancia, ¿no? De una de las familias. La novela cuenta la historia de una familia judía que huye de los pogromos de los zares, de uno de los últimos pogromos que hubo en 1880, a finales del siglo XIX. Y en ese momento eligen el camino del exilio y terminan en Palestina, es decir, en la tierra de sus antepasados. Y allí se encuentran con una familia palestina, compran unas tierras al lado suyo y se termina entretejiendo una relación de amistad entre esas dos familias. Entonces yo lo que voy contando es una historia en paralelo de esas dos sagas familiares. Bueno, que pasan un montón de vicisitudes. Pasan muchas cosas, sí. Muchas, y las tierras se compran, el huerto ese era solo de ellos, la Huerta de la Esperanza, así lo llama la familia judía que llega, le pone ese nombre, pero era una tierra que tenía un propietario palestino y se lo tenía arrendado a una familia palestina, y en un momento determinado, bueno, pues decide vender esa tierra. Entonces la familia judía que llega lo que hace es decir, bueno, ustedes que estaban aquí, que estaban trabajando la tierra, la vamos a compartir, ustedes sigan trabajándola y nosotros trabajaremos esta parte y ustedes la otra. Porque en aquella época en Palestina las tierras eran realmente muy difíciles de sacar adelante, había malaria y los ricos propietarios palestinos no vivían en Jerusalén, no vivían en Palestina, vivían en Damasco, vivían en el Cairo, vivían en Estambul, y claro, empezaron a llegar allí una gente que venía de todas partes y que les compraban aquellos trozos de tierra baldía y la vendían encantados de la vida. Y bueno, pues lo que retrato es es un retrato realmente de cómo era la Palestina de la época. Tus novelas, tus libros, yo no sé si el primero compraron los derechos para hacer una película. ¿Y sabes eso cómo? No, eso al final vendimos los derechos a una productora con un tiempo determinado, en el que si en ese tiempo no lo llevaban a cabo, teníamos derecho a volver a recomprarlo, y eso es lo que hicimos. La verdad es que parece mentira, porque son esas historias. Pero son muy caras de llevar a la pantalla. Son muchos personajes. Son muchos, sobre todo son muchos escenarios. Son muchos escenarios. Entonces la verdad que es bastante complicado y yo lo entiendo. Y no sé si me gustaría, mejor dicho, sé que no me gustaría que simplificaran mis historias. O sea, no me gustaría ver una novela mía en la pantalla que yo no reconozca. Sin embargo, son muy extensas, pero no son muy
descriptivas en el sentido de farragoso, sino que tú... No, pero hay claro, muchos escenarios, sí. Entonces son tantos escenarios los que hay que es muy complicado. En esta última novela, En Dispara yo estoy muerto, por ejemplo, es una novela que transcurre en San Petersburgo, Finlandia, Varsovia, París, Londres, Estambul, el desierto de Wadi Rum, Amán, Jerusalén. Imagínate si hay que rodar en todos esos lugares. Yo ya sé que tú eres muy viajera. Me encanta viajar. Y tu familia dices que también. Sí, afortunadamente. En ese sentido es una afición compartida la que tenemos en casa por dos cosas. Yo creo que tenemos dos grandes pasiones, que es la lectura y los viajes. Porque tú hablabas antes de los personajes creíbles, pero también los escenarios tienen que ser creíbles y verídicos. Sí, y para mí es importante ver los lugares donde transcurre la acción de mis novelas. Normalmente son lugares que yo ya conozco, porque afortunadamente como periodista he tenido el privilegio de poder viajar por todas partes. Y además, si no es por motivos profesionales, es porque nosotros hemos viajado. De manera que todos los lugares de los que yo hablo en mis novelas son lugares a los que conozco. Pero también es verdad que cuando estoy escribiendo, vuelvo a esos lugares que van a ser escenario de la acción donde voy a colocar a mis personajes, porque necesito verlos con otros ojos, necesito verlos con los ojos de mis personajes. Y eso te iba a decir yo, que la perspectiva en estas novelas que has tratado, pues las guerras, por ejemplo, a través de unos personajes que estaban haciendo unas funciones, claro, porque no tiene nada que ver un personaje con otro, esa perspectiva a la autora, a ti, a Julia Navarro, hace un poquito que tengas ciertas licencias de ver la historia. Yo no escribo novela histórica, entonces, entonces como no escribo novela histórica, en ese sentido estoy tranquila, porque no me meto en camisa de 11 varas. Creo que hacer novela histórica es muy difícil. Sí es verdad que construyo mis escenarios de la mejor manera posible, que busco muchísima documentación y que procuro que no haya anacronismos y que esté todo bien contextualizado. Pero yo siempre insisto en lo mismo. No, mire, primero, mis novelas transcurren en el siglo XX, de manera que el siglo XX es mi siglo. Desgraciadamente soy del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, eso quiere decir que es un siglo que me conozco. O sea, nadie me tiene que contar nada, aunque evidentemente cuando estás escribiendo tienes que manejar documentación. Pero dicho eso, yo no hago novela histórica. Si hiciera novela histórica, bueno, tendría que cuidar esos escenarios todavía muchísimo más de lo que los cuido. Y te llevan muchos a la reflexión de esos personajes, a decir, por ejemplo, que la infancia es lo que marca, es lo que hace a los hombres. Y que bueno, yo creo que la infancia es un poco la patria de los hombres, ¿no? Los primeros años de vida, lo que escuchamos, cómo vivimos, lo que vemos, todo eso evidentemente nos marca. Y también eso de que hay que reflexionar y hay más que sentarse a hablar, ¿no? De todas maneras, yo tengo un sentido bastante universal de las cosas. Soy una persona que a mí no me gustan las fronteras, no me gustan las banderas, no me gusta nada que pueda dividir a las personas, absolutamente nada. De manera que yo tengo un sentido muchísimo más amplio. Yo no creo que los seres humanos seamos diferentes entre nosotros por el hecho de haber nacido en un lugar o en otro. Es decir, yo no me siento diferente a alguien que haya nacido en el Yemen o a alguien que haya nacido en Canadá. Es decir, las personas nos levantamos todos los días, tenemos que enfrentarnos a la vida, amamos, trabajamos, tenemos que sacar adelante a los hijos de una manera u otra. Todos tenemos problemas a los que enfrentar. Hombre, es evidente que depende de qué lugar del mundo esos problemas son terribles. Antes decía el Yemen, pues imagínate las condiciones en las que viven allí. Pero al final yo no me siento diferente a ningún ser humano y me niego a que haya nada que me separe de ninguna persona.
Y a la hora de hablar de circunstancias, como tú has empleado, uno, por ejemplo, la Sábana Santa, de hablar de los cátaros, yo nunca... de la sangre de los inocentes, que había un descendiente de un cátaro. Era una venganza por las matanzas que se llevaron a cabo contra los cátaros siglos antes. Y en la sangre de los inocentes se da una reflexión sobre la violencia y sobre todo una reflexión sobre el fanatismo. Entonces, hay una alusión a lo que significó el fin del catarismo, el cómo persiguieron lo que era la herejía cátara en su época. Pero nada más, era una alusión para luego situar relación en el tiempo presente. O sea, yo creo que son las primeras 40 páginas del libro en que cuento un poco lo que era esa herejía y luego me voy al siglo XX a explicar lo que significa también el fanatismo en nuestros días, el fanatismo religioso, el fanatismo político. Era una novela que realmente a mí me la inspiró pues la voladura de las Torres Gemelas de Nueva York. No. O sea, nunca he escrito una novela del Santo Grial. Creo que ya hay muchas novelas del Santo Grial. Y muchos santos griales también por ahí, ¿verdad? Bueno, Julia, ha sido un placer el que nos hayas concedido este ratito, pero sí que me gustaría preguntarte, como ya todas las novelas ya visto la luz, eso sí, las portadas, todas tienen esos tonos pastel, ¿verdad? Sí, y esas edificaciones. Siempre mis portadas son muy reconocibles, ¿sí? Que son libros míos. Los portadistas de la editorial, el departamento de diseño, bueno, siempre han hecho un tipo de portadas en los que realmente yo siento identificado lo que es mi novela. La verdad es que yo tengo la suerte, porque sé que no es habitual en las editoriales, de que me las enseñan. Me las enseñan y me dan voz y voto. Es un poco también sello tuyo. Sí, ese es un sello, ese tipo de portadas es un sello. A mí me encantan esas portadas. Sí, son muy elegantes, son muy sobrias, yo creo que reflejan muy bien. Dicen mucho esa atmósfera pastel. Sí, lo que yo quiero decir en mis libros. Y yo también te quería preguntar que ahora seguro que ya estarás terminando. No, terminando no, estoy escribiendo, empecé... yo terminé Dispara ya estoy muerto en abril del año pasado, hace un año. Salió la novela en agosto y de abril a octubre estuve sin escribir. Bastantes meses, o sea, casi 6 meses. ¿Eso te lo impusiste tú un poquito? Sí, por pura higiene mental, ¿no? O sea, necesitas poner un poco de distancia, airearte. Y luego ya en octubre empecé a trabajar en una novela que es en la que sigo trabajando. De todas las formas, con esta cantidad, este abanico de personajes que tienes, que son todos de tu autoría, puedes seguir. En Dispara ya estoy muerto es una novela en la que he manejado muchísimos personajes y ha sido una novela que desde el punto de vista técnico de la estructura me ha complicado mucho la escritura y me ha quitado muchas horas de sueño. Claro, muchos personajes de oficios variadísimos que tienes que contar muchas cosas. La verdad es que requiere un trabajo arduo. No sé cuántas horas empleas al día, pero me imagino. Pues yo escribo entre 6 y 8 horas. Claro. Trabajo en las novelas. Es una jornada laboral. Es que escribir es un trabajo como el que va todos los días a cualquier otra actividad. Escribir es trabajar. Bueno, lo que pasa es que trabajas en casa. Pues Julia, lo que te he dicho antes, que ha sido un placer. Muchas gracias. Y hasta cuando tú quieras. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Muchas gracias. Es el tiempo de dar paso a nuestros anunciantes. Publicidad. Retomamos de inmediato.